Siguiendo con el ciclo de martes solidarios en la escuela, hoy tenemos el placer de contar con dos ponentes extraordinarios y próximos. Próximos porque vamos a hablar de Oriente Próximo. Sin más dilación, vamos a presentar cómo va a ser la jornada de esta tarde. En primer lugar, intervendrá Lidia Escribano, nos hablará del contexto de una aproximación al conflicto y a los multiconflictos en la zona de Oriente Próximo, en particular al conflicto árabe-israelí. Lidia es periodista, es ensayista y tiene en su haber pues casi media docena de libros y algunos de ellos sobre el tema que nos ocupa hoy. En concreto, el libro El fundamentalismo islámico, que escribió en 2001, y posteriormente en 2002 otro importante, el conflicto árabe-israelí. Bien, yo creo que con Lidia disfrutaremos, como ya lo hicimos hace varios años, según me recordaba, disfrutaremos de, además, una formación un poco distinta y una forma de explicar también diferente, de relatar. Ella es ensayista, no olvidemos que su control sobre el lenguaje pues no es como el de los ingenieros, se acerca más al de los arquitectos, que son algo diferente en lo positivo. Bien, y posteriormente, creo que sin solución de continuidad, tendremos a Pablo Alcalde. Pablo Alcalde es alguien conocido ya en esta casa. Él nos inició hace como unos 8 o 9 años en el control de calidad del agua, en las técnicas de control de calidad microbiológica sobre todo, bueno, y del resto de controles también. Yo conocí a Pablo Alcalde en Ingeniería Sin Fronteras hace 14 o 15 años, recordarás tal vez, Pablo, querido Pablo, y bueno, pues en aquel tiempo colaboramos en algunos proyectos que estaban radicados por Mangola. Él, de hecho, se desplazó allá para casi un apagafuegos para resolver los problemas del puente aquel de Mangola, y después un poco le perdimos el rastro, estuvo en Mozambique en las inundaciones, después con Cruz Roja, en Angola, y posteriormente recaló en Acción contra el Hambre, una organización no gubernamental bastante presente en todos los continentes y que le lleva pues con frecuencia al Oriente Próximo, en concreto a Líbano, donde ha estado hace poco, a Palestina, etcétera. Entonces, ellos ya nos presentaron hace algunos meses un vídeo que queremos volver a ver, algunos, los que no pudieron verlo, creo que les va a encantar, y los que ya lo viesen, pues que disculpen un poquito. Que aclara de alguna manera cuál es la situación, cuáles son los excesos, los abusos que se están cometiendo en el Oriente Próximo y la acaparación de los recursos hídricos, el control y el post-control, es decir, el trabajo, digamos, perverso de estrategia a largo plazo para controlar los recursos hídricos. Vale, creo que después de la comunicación de Pablo todo quedará un poco más claro, es decir, como el agua cuando la sedimentamos y caen los pozos al fondo. De manera que entonces podemos tener un pequeño debate sobre los temas que nos van a ocupar esta tarde. Así que gracias a todos también por venir, a los que sois de la asignatura, a los que no, a los que todos sois de la casa, ¿vale? Gracias también a mi antiguo amigo Paco, compañero de estudios en Córdoba hace como más de 5 años. Sí, también a su hijo Alberto, que nos acompaña hoy y a quienes damos también la bienvenida. Bueno, pues gracias a todos. Tiene la palabra Lidia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por querer compartir esta jornada de los martes solidarios, por la que felicito a sus promotores y sobre todo a José Antonio Mancebo por querer contar conmigo. Está por segunda vez y yo confío que haya más, porque estoy encantada de estar aquí, me siento como en casa y confío en poder acercaros un tema absolutamente espinoso y complicado, acercaros las claves un poco para que entendáis este conflicto árabe-israelí, centrándome sobre todo en el conflicto palestino-israelí, sumamente complejo porque es un conflicto muy largo, muy enconado
y cuya solución, pues lamentablemente, no se prevé a corto plazo y me atrevería a decir que tampoco a medio plazo. Bien, no existen precedentes de dos estados, de dos pueblos que hayan querido construir sobre una misma tierra sus respectivos estados. Y ahí reside precisamente la singularidad y también la complejidad de este conflicto. Es decir, israelíes y palestinos se consideran descendientes del profeta Abraham y reivindican su derecho histórico a crear sobre el solar palestino su propia tierra. Entonces, bueno, decir que es un territorio codiciado por ambos, por árabes y por israelíes, escenario de 4 guerras declaradas, de miles de muertes, origen también de una de las mayores comunidades de refugiados del mundo y el centro de una compleja red de intereses geopolíticos, religiosos y simbólicos que precisamente le dan esa complejidad. Normalmente se piensa que la proclamación del Estado de Israel en el 48 fue el detonante o el acontecimiento que dio lugar a ese enconado conflicto, pero realmente hay un punto anterior, hay una fecha anterior. Los árabes ahí tienen una palabra para definir el desastre que comenzó hace más de un siglo, y que ellos llaman la Nakba. La Nakba normalmente se suele traducir como desastre, el desastre que se inició, que se desencadenó con esa proclamación del Estado de Israel en el 48, con las consiguientes expulsiones, etcétera, pero lo cierto es que su significado y su trascendencia son muchísimo más amplios, ¿no? Realmente el inicio de este conflicto se podría cifrar en 1881. Es el comienzo del retorno de los primeros judíos a Palestina, animados por el movimiento nacionalista que entonces había creado en Europa Central y Oriental de la mano de Teodoro Herzl. Este movimiento nacionalista lo que viene a proclamar es el derecho de los judíos a retornar a su tierra, a Sion, y todo ello animado en un contexto en el que los judíos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados de una forma sistemática y masiva, los llamados pogromos. Bien. Por tanto, el sionismo lo que viene a decir es que Palestina estaba ocupada por forasteros. ¿Qué entienden por forasteros? Pues todas aquellas no judíos que llevaban viviendo en Palestina desde la época del Imperio Romano, es decir, desde la época de Jesucristo. Y de hecho, incluso los sionistas se atrevían a decir que ni siquiera era un territorio ocupado cuando ellos empezaron a retornar, era una tierra vacía. Pero lo cierto es que, por tanto, ahí, en ese momento, en torno a 1881, es cuando podemos decir que comienza verdaderamente el desastre para los palestinos, ¿no? Entonces, que la Nakba, o sea, que ese desastre que se ha venido prolongando desde entonces para el pueblo palestino, sea algo inacabado, se debe a que los palestinos se han negado a convertirse en lo que ellos llaman mancubines, es decir, en desposeídos. Ellos han optado por resistir, por defender su derecho a permanecer en su tierra, pero lógicamente esa resistencia ha tenido un coste demoledor, como voy a intentar ir explicando desde entonces, como digo, desde hace más de un siglo. Bien, comenzaré explicando también que la Palestina histórica estuvo dominada por el Imperio Otomano entre 1516 y 1917, fecha en la que se estableció el mandato británico. Este mandato británico se prolongó hasta 1948, concretamente hasta mayo del 48, con la proclamación del Estado de Israel. Y en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se puede decir que en Palestina, en ese momento en Palestina, había unos 680.000 palestinos y solamente unos 56.000 judíos. Esos judíos eran los primeros que habían empezado a retornar y a comprar tierras para instalarse.
Por tanto, Palestina llevaba 13 siglos consecutivos siendo ocupada, estaba habitada por árabes, primero bajo el dominio de los árabes propiamente dicho y después de los turcos, frente a los judíos que llevaban 10 siglos y siempre como minoría, porque es cierto que desde el siglo II, cuando se inició la diáspora, siempre se mantuvo una presencia judía en Hebrón y en Jerusalén, pero insisto, siempre en minoría. Bien, por tanto, concluida la Segunda Guerra Mundial, esa necesidad de crear un hogar nacional judío para solucionar el problema del holocausto nazi, efectivamente lo que hizo fue dar lugar a la famosa resolución aprobada por la ONU el 29 de noviembre del 47, la resolución 181, en función de la cual se decretaba, se establecía la partición de Palestina en 2 estados. Ahí ya los palestinos sufrieron su primer agravio porque los judíos, siendo minoría, se quedaron con el 56% del territorio, incluidas las zonas más fértiles y también las zonas urbanas, insisto, siendo minoría. Bien, no obstante, esa fecha es una de las fechas claves, por supuesto, del calendario de este conflicto, pero hay una fecha muy importante y es que 2 meses antes, en marzo de 1948, de que se proclamara el Estado de Israel, se puso en marcha, es decir, una serie de líderes sionistas y jóvenes oficiales militares, entre ellos el que luego sería presidente del del Estado de Israel, del recién creado Estado de Israel, David Ben-Gurión, pusieron en marcha el llamado Plan Dalet, un plan concebido con unos objetivos muy concretos que podrían resumirse, como señala el historiador Ilan Pappé, con un objetivo claro de limpieza étnica de Palestina. Es decir, el objetivo de ese plan era muy claro. Se trataba de expulsar sistemáticamente a los palestinos de vastas áreas del país, destruir todas las zonas rurales y urbanas de Palestina, y ellos lo que hicieron fue trazar un plan absolutamente detallado con los métodos que iban a utilizar para ello. Es decir, esos métodos incluyeron la intimidación a gran escala, el asedio, el bombardeo de las aldeas y de los centros poblacionales, el incendio de casas, propiedades, la expulsión, la demolición de las tierras y finalmente la siembra de minas. En definitiva, el establecimiento de un terror para obligar a los palestinos a abandonar todas esas tierras y, desde luego, a no quedarles ganas de querer volver. Podemos decir que ese plan se prolongó tan solo durante 6 meses, bueno, tan solo, fue terrible. Y el resultado, cuando se había terminado ese plan, se había desarraigado a más de la mitad de la población de Palestina, cerca de 800.000 personas. Se demolieron 531 aldeas, se vaciaron la mitad de sus ciudades y se habían cometido alrededor de unas 31 matanzas más o menos documentadas. Para que os hagáis idea de ese comienzo, de las intenciones, ¿no?, con las que ya venían los israelíes a esta zona. Bien. Creado ya el Estado de Israel, una vez creado el Estado de Israel, en mayo del 48, se inició una cronología bélica que realmente, bueno, se puede decir, claro, el estado de guerra es permanente, es latente siempre, pero esa cronología bélica tiene unas fechas concretas que yo os voy a comentar. Nada más proclamarse el Estado, al día siguiente, el 19 de mayo, una serie de tropas árabes asaltaron las fronteras de Israel, y ya el 11 de junio, cuando la ONU decretó el alto el fuego, que puso fin a ese primer enfrentamiento, Israel ya había conseguido ganar a los terrenos iniciales que la ONU le había concedido 3.000 kilómetros más. Ese fue el primer aumento del territorio y había provocado la expulsión de 800.000 palestinos. Vamos a 1956, segundo episodio bélico, la guerra del Sinaí-Suez entre, por una parte, Siria, Jordania y Egipto, que declararon la guerra a Israel. Y aquí ya tenemos como escenario, como telón de fondo, el tema del agua. El objetivo de la guerra era el control del canal de Suez.
y lógicamente, bueno, no lo consiguió. La guerra finalizó el 6 de noviembre de ese año, pero ya apuntaba a la imperiosa necesidad que Israel tenía de controlar los recursos hídricos de la zona. Entre el 56 y el 67 empezaron a gestarse los primeros movimientos de resistencia palestinos. En ese momento, en el año 69, nace la organización más emblemática, la Organización para la Liberación de Palestina, que desde entonces ha venido liderando toda esta resistencia, intentando que la causa palestina no se olvidara y que el mundo, la comunidad internacional, se comprometiera en alcanzar una resolución, ¿no?, para el castigado pueblo palestino. Bien, llegamos ya a 1967, que es una fecha absolutamente clave con la Guerra de los 6 días. Y es que solamente en 6 días, del 5 al 10 de junio del 67, fue una guerra súper corta, pero de unas repercusiones tremendas para la nación árabe, porque cambió todo el mapa de Oriente Próximo. En ese breve espacio de tiempo, exactamente Israel consiguió multiplicar por 5 todo el dominio territorial, es decir, el dominio territorial al que se le había asignado inicialmente. Se hizo con el control de la Franja de Gaza y de Cisjordania, es decir, los territorios palestinos donde supuestamente se debía crear un Estado palestino, también con los Altos del Golán, una región absolutamente estratégica en Siria, porque tiene el lago de Tiberíades y por tanto unos recursos acuíferos tremendos, y la península del Sinaí. Por supuesto, también se hizo, al hacerse con el control de Cisjordania, controló también la zona de Jerusalén Este, la Ciudad Vieja, que es donde se encuentran los santos lugares para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo, y es la capital eterna a la que aspiran tanto palestinos como israelíes. Bien, llegamos al 73, otro nuevo episodio bélico, la guerra del Yom Kippur, entre Egipto e Israel, que bueno, finalmente Egipto es el único país que ha firmado la paz con Israel, con los famosos acuerdos de Camp David en el 78, que luego le costaron la vida a su promotor, ¿no?, al entonces presidente Anwar Sadat. En el 82 asistimos a otro terrible episodio bélico en ese afán de Israel por controlar a todos los vecinos, y es la llamada Operación, paradójicamente, Paz en Galilea. Israel decide invadir el sur del Líbano con la excusa de desmantelar las bases de operaciones de la Organización para la Liberación de Palestina, que lógicamente se habían tenido que trasladar al país vecino, pero realmente para ellos también era otra zona estratégica, no solo por seguridad, sino también nuevamente por el control de los recursos hídricos de esa zona. Por tanto, ya llegamos a 1987, es decir, 20 años, 2 décadas en las que los palestinos no solamente habían sido expulsados masivamente, habían visto destruidas sus aldeas, habían sido desposeídos de sus tierras, sino que llevaban sufriendo auténticas tropelías, abusos, no tenían prácticamente derechos, es decir, prácticamente ni se les nombraba, ¿no? Eran los árabes de los territorios ocupados, etcétera, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo ese camino tortuoso, de todo ese sufrimiento, en el 87 estalló la primera intifada o revuelta de las piedras. Muy significativo, porque realmente las primeras imágenes que saltaron fue la de jóvenes palestinos enfrentándose simplemente con piedras al poderosísimo ejército israelí. Pero lo que querían conseguir con ello era una llamada de atención al mundo, ¿no?, para denunciar su situación y para que sobre todo la causa palestina no se olvidara. Bien, realmente ellos querían denunciar esa situación de completo apartheid que estaban sufriendo, porque no tenían derecho a nada, es decir, no tenían ni los derechos políticos ni sociales más elementales, no podían manifestarse, no podían votar,
no podían alzar la voz porque enseguida eran tildados de terroristas y podían ser encarcelados sin ningún tipo, por supuesto, de proceso judicial, sus casas demolidas, es decir, una situación absolutamente de, bueno, un poco ya de David contra Goliat, porque la situación ya era enormemente desequilibrada. En ese momento también, aprovechando todo ese impulso revolucionario, surgió el movimiento de resistencia islámica Hamás, bueno, que va a tener un papel más o menos decisivo, porque Hamás, que es considerada una organización terrorista, nunca ha querido reconocer la existencia del Estado de Israel, siempre se ha negado a sentarse en una mesa de negociaciones con los israelíes, pero también es cierto que desde Hamás, sobre todo en la Franja de Gaza, ha sido el paraguas humanitario y el paraguas asistencial que ha venido mitigando de alguna manera ese enorme sufrimiento de los palestinos. Hay que reconocer las dos partes. Es cierto que ellos proclaman la yihad, la guerra santa, para expulsar a los israelíes de Palestina, para volver a recuperar sus tierras, pero también es cierto que ellos, esa asistencia humanitaria, la poca ayuda o el poco consuelo que han tenido los palestinos, sí que ha procedido de ellos, ¿no? En el 88 es otra fecha clave, porque el Consejo Nacional Palestino, que es como el Parlamento en el exilio, declaró por primera vez la independencia del Estado palestino. En ese momento, Yasser Arafat reconoce por primera vez la existencia del Estado de Israel, proclama públicamente su intención de sentarse en una mesa de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo de paz, y condena explícitamente el terrorismo. Es decir, hasta entonces también hay que decir que la OLP bueno, había venido siendo, era una organización terrorista, ¿no? Todos recordamos los famosos Juegos Olímpicos de Múnich y tal, es decir, o el Septiembre Negro en el 72, era una organización que había sido tildada de terrorista, pero que en ese momento decide optar por la vía diplomática con esa declaración pública. Llegamos a Madrid, a la Conferencia de Madrid del año 91, por primera vez la comunidad internacional, y se pusieron muchas esperanzas en ese proceso de paz que se inició aquí en Madrid en octubre del 91, porque por primera vez, con la presión, eso sí, de Estados Unidos, se conseguían sentar en una mesa de negociaciones palestinos e israelíes. Por primera vez, insisto, sí que se vislumbró que una paz y la creación de dos estados podría ser posible. Ello culminó con la firma de los acuerdos de Oslo en septiembre del 93, que le valieron la concesión del Nobel de la Paz a sus promotores, a Isaac Rabin, el malogrado Isaac Rabin, que luego sería asesinado en el 95, precisamente por su coraje y por su valentía, por apostar por esa paz, y también al líder de la organización palestina, Yasser Arafat. Los acuerdos de Oslo hablaban por primera vez establecían la obligación de un reconocimiento mutuo, es decir, de que los palestinos, la OLP reconociera a Israel y que Israel reconociera a la Autoridad Nacional Palestina. Se establecía también la creación de un Estado palestino en las fronteras anteriores al año 1967. Y, por supuesto, se ponían también sobre la mesa pues, los temas que desde entonces han venido siendo los grandes escollos: el tema del retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén, el tema de los asentamientos judíos, etc. Aquello, desgraciadamente, los acuerdos de Oslo estuvieron llenos de idas y venidas, de numerosos obstáculos, de falta de voluntad, y finalmente se quedaron en papel mojado. Se quedaron absolutamente sumiendo a los palestinos en una enorme desesperanza y en una enorme frustración también, ¿no? Llegamos al año 2000 con la segunda intifada, provocada por el entonces líder ultranacionalista del Likud, Ariel Sharon, que luego sería primer ministro, y su famoso paseo por la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas es un símbolo de la identidad islámica, porque se encuentra en la cúpula de la roca, y él hizo ese paseo como una absoluta provocación deliberada para reivindicar ese lugar símbolo, insisto, de la identidad islámica, reivindicarlo para el judaísmo, ¿no?
diciendo que ese lugar pues alberga los restos del templo de David. Realmente lo que Sharon quería demostrar al mundo es que nunca creyó en la paz, que él solamente creía en la paz de la victoria y que su única intención era expulsar a los palestinos. Él siempre calificó los acuerdos de Oslo como un error trágico de Israel y bueno, desde entonces no solamente esa provocación fue un inicio, porque después toda su política como primer ministro y todos sus actos han ido encaminados a ese objetivo, es decir, a expulsar a los palestinos y a no tener ningún tipo de voluntad de sentarse a negociar con ellos y establecer la paz. De hecho, 2 años después, en 2002, él ya como primer ministro ordenó el inicio de la construcción del famoso muro de la vergüenza o muro del apartheid, que era una vuelta de tuerca más a esa falta de voluntad de llegar a entenderse con los palestinos y realmente de crear 2 estados que pudieran convivir. Este muro de la vergüenza, a pesar de que el Tribunal Internacional de La Haya lo condenó su construcción en 2004, Israel ha venido haciendo oídos sordos, caso omiso, y su construcción ha continuado y continúa con nuevos tramos hasta nuestros días. Estoy intentando daros las claves de una forma un poco rápida, quizá, para que podáis entender todo el contexto. Por tanto, voy un poco de fecha en fecha más o menos significativa para que tengáis ese contexto general. En 2006, las elecciones palestinas supusieron también un duro revés para los propios palestinos, porque quedaron divididos entre, por una parte, los seguidores de la OLP, o de Al-Fatah, perdón, que es la organización nacionalista mayoritaria dentro de la OLP y que se quedaron replegados en Cisjordania, y por otro lado los que siguieron a Hamás, ¿no? Los partidarios de Hamás replegados en la Franja de Gaza. Esa fue, claro, también le daba a Israel una excusa perfecta para decir: si los propios palestinos están divididos, difícilmente nosotros podremos tener voluntad de llevar a cabo la paz. En el 2008 hay otro episodio trágico, cuando en diciembre Israel decide llevar a cabo la llamada Operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza, teniendo como excusa el lanzamiento continuado de cohetes que se llevaba a cabo desde Gaza hacia Israel, ¿no? Hacia el territorio israelí. Fueron 25 días de asedio por mar y tierra, por tierra y aire, de una desproporción absolutamente descomunal, porque después de esos 25 días el saldo es absolutamente demoledor. 1.300 muertos, la mayoría de ellos niños y civiles, solamente 13 bajas por parte de Israel, lo cual os da idea de la desproporción de los ataques. 2.700 heridos, 45.000 palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares, 4.000 edificios públicos destruidos y, en definitiva, ese ataque, esa operación dejó a Gaza en una situación de desastre humanitario límite que la viene arrastrando desde entonces y absolutamente asfixiante. Porque Gaza lo que vive ahora mismo, lo que ha venido viviendo desde entonces, es una lenta agonía en la que todavía permanece. Bien. Con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca en enero del 2009, se volvieron a concebir esperanzas de paz. Él lo manifestó, su absoluto compromiso de intentar llegar a una solución, a alcanzar una solución para Oriente Próximo. Pero bueno, ese camino ha sido enormemente difícil, sobre todo desde que 2 meses después, en marzo del 2009, llegara Netanyahu, el líder conservador, se convirtiera en el primer ministro de Israel. Siguiendo la tradición de los partidos del Likud, del Partido Conservador, él no cree tampoco en la paz y desde luego lo ha venido demostrando.
¿Cómo están en estos momentos la situación? El proceso de paz que el secretario de Estado norteamericano intentó reactivar en julio de 2013 se encuentra en un callejón sin salida, se encuentra enormemente estancado por varios motivos. Yo voy a tratar de resumiros cuáles son los principales escollos para la paz, y hay un dato importante, bueno, pues uno de esos obstáculos, digamos, es el reciente acuerdo que el pasado mes de abril alcanzaron, después de que en 2006 se separaran dos facciones. Al-Fatah y Hamas llegaron a un acuerdo para crear un gobierno de unidad nacional. Esa es la excusa que Netanyahu dice, alude o pone, ¿no? Para decir que entonces será muy difícil la paz. ¿Por qué? Primero, porque no se va a sentar con Hamas en una mesa de negociaciones, ya que ellos nunca han creído en la paz, nunca han reconocido el Estado de Israel, y para Israel Hamas sigue siendo una organización terrorista. Bien, ¿cuáles son los elementos, los obstáculos con los que una y otra vez topan y no se consigue avanzar en las negociaciones de paz? Por una parte, los asentamientos de los colonos que Israel ha venido, con los que Israel ha venido inundando los territorios palestinos. Es decir, desde la Conferencia de Paz de Madrid en el 91, a pesar del compromiso explícito que se manifestó en ese momento, todos los gobiernos israelíes, independientemente de su signo político, han ido intensificando la construcción de asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos, en principio con la excusa, pues, de dar respuesta al crecimiento natural de la propia población judía, pero realmente lo que hay detrás de ello es una estrategia de control de los recursos hídricos, y también hay un problema demográfico. Los palestinos demográficamente ya superan a los israelíes, y lógicamente el objetivo de Israel es, bueno, romper esa continuidad territorial para que en el momento en que se proclame la creación o se intente avanzar hacia la creación de ese Estado palestino, pues resulte muy difícil y me temo que poco viable. Bueno, desde el 67, solamente en Cisjordania se han construido unos 161 asentamientos judíos, que albergan a unos 525.000 colonos y que ocupan como un 25% de la tierra. Y ese esfuerzo colonizador se ha concentrado también en Jerusalén Este, en la capital eterna a la que un día, o la que siguen aspirando los palestinos. Es decir, solamente Jerusalén Este alberga a unos 250.000 colonos, de forma que todos esos asentamientos se han ido desarrollando en forma de círculos concéntricos que rompen la continuidad territorial y que desde luego van a hacer muy difícil, prácticamente imposible, que ese anhelo o que ese sueño palestino pueda hacerse realidad. Bien, aparte, por supuesto, el muro de Cisjordania. El muro de Cisjordania, su trazado discurre en un 90% por territorio de Cisjordania. Al gobierno israelí le ha dado lo mismo las llamadas de atención, la condena internacional. Ellos han seguido con su construcción y, insisto, ese trazado transcurre sobre todo transcurre en su mayoría por territorio de Cisjordania, rodeando ciudades, localidades y aldeas palestinas, separando a las propias familias, alejándolas de sus escuelas, de sus lugares de trabajo, de centros vitales como los hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? En definitiva, ese muro es un elemento más de la formidable maraña de barreras y de controles que Israel ha ido levantando desde un primer momento para impedir la libertad de movimientos de los palestinos, para aislarles de su entorno, para dejarles sin acceso a sus recursos y, desde luego, para impedir una continuidad territorial sobre la que un día se cree ese anhelado Estado palestino. Porque cuando se habla de Estado palestino, se habla de un Estado viable, es decir, un Estado que tenga
una homogeneidad territorial, no pecas aisladas, que esté dotado, lógicamente, de unos recursos y de unas tierras, y eso es lo que ha venido haciendo Israel, imposibilitando con todas las herramientas a su alcance ese deseo, ¿no? El estatus de Jerusalén, bueno, es la capital eterna, como os he comentado, a la que aspiran los dos, porque ahí están sus lugares sagrados, y un anhelo, insisto, Israel la anexó en el año 80, tiene el control, aunque internacionalmente nunca se le ha reconocido como capital, sigue siendo Tel Aviv, y es algo a lo que Israel ya dice, o sea, una y otra vez proclama que no va a renunciar a establecer allí su capital, como tampoco lo van a hacer los palestinos, con lo cual, complicado. Hay una fecha también muy importante, es decir, como respuesta a todas esas provocaciones reiteradas, en un intento también de conseguir, de demostrar a Israel que Palestina sí contaba con el apoyo de la comunidad internacional, el 29 de noviembre del 2012 la ONU aprobó con 138 votos el reconocimiento de Palestina como Estado observador. ¿Qué significa? Es decir, era un paso muy importante, estamos viendo que son 138 votos. ¿Y qué significa ser Estado observador? La diferencia de un Estado observador a un Estado miembro es que evidentemente no tiene derecho al voto, pero sí acceso a las agencias más importantes de la ONU, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización Mundial de la Salud y sobre todo al Tribunal Internacional de La Haya, donde denunciar los posibles genocidios y tropelías que han venido sufriendo. Eso para ellos fue un aliento, fue un impulso importante, porque la comunidad internacional demostró, a pesar de todo, a pesar de que ha venido mirando hacia otro lado, a pesar de que nunca ha sido absolutamente capaz de establecer sanciones ni de condenar de una forma firme las tropelías de Israel, sí mostraba que sigue apostando, que sigue ayudando a los palestinos en su anhelo de llegar a crear ese Estado y ese reconocimiento. Os he comentado también el tema de los retornos de los refugiados. Es un tema al que Israel se niega absolutamente por un problema también demográfico. Estamos hablando de una de las mayores comunidades de refugiados del mundo, unos cerca de 5 millones, según documentó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Hay cerca de 5 millones de palestinos pues dispersos por todos los países árabes cercanos, Siria, Líbano, Jordania, etcétera, y por supuesto los que viven en Gaza, la mayoría, casi el 1,5 millones de los que viven en Gaza viven en campamentos de refugiados, ¿no? Es decir, lo que Israel argumenta es que igual que los refugiados judíos volvieron a un Estado judío, los refugiados palestinos deberán volver cuando se cree un Estado palestino y solucionar así el problema que ellos tengan. Detrás de ello hay también un temor demográfico tremendo, porque ya existe un desequilibrio, el retorno de esa cantidad de refugiados desequilibraría una balanza que, insisto, ya es desfavorable para los israelíes y va a seguir siéndolo, por lo menos según las estimaciones que se han hecho, hasta el 2050, porque el índice de natalidad, lógicamente, de los palestinos es superior. Y llegamos ya al quid de la cuestión, que es el tema del agua, el tema de los recursos hídricos. Es un tema que nunca se ha puesto encima de la mesa de las distintas negociaciones de paz, pero que es de absoluta importancia, porque en juego está la propia supervivencia y la seguridad de Israel. Es decir, Israel controla al máximo no solo sus recursos hídricos, sino los recursos hídricos de todas las zonas que controla, pero no solamente los explota, es que prácticamente está esquilmándolos, y además con medidas abusivas. Por ejemplo, a los palestinos el precio que tienen que pagar por el agua es casi 4 veces más, mientras los israelíes gozan de una serie de privilegios enormes, sobre todo los colonos, cuyo consumo de agua está subvencionado por el propio Estado. Bien, el tema del agua siempre ha estado presente. Ya los primeros ideólogos sionistas lo tuvieron en cuenta para todas sus decisiones, y todos los estrategas y todas las decisiones
que se han tomado han tenido en cuenta este control de los recursos acuíferos, porque, insisto, Israel lo necesita para su propia supervivencia. Por eso, a pesar de que ha manifestado su intención de devolver los altos del Golán a Siria, es una cosa absolutamente complicada, ¿no? Porque los altos del Golán contienen unos recursos hídricos de una importancia enorme. Está el lago Tiberíades, Cisjordania tiene una buena parte también de los oasis o del agua que necesita el Estado de Israel y también las colonias. Y cuando invadió el sur del Líbano, la excusa no solamente era la seguridad, sino controlar también los recursos hídricos de esa zona. Por lo tanto, este es un escollo inmenso, cuya solución, lógicamente, pasaría por un acuerdo de gestión conjunta, es algo casi utópico, ¿no?, lo que estamos diciendo, de gestión conjunta de esos recursos, pues parte de todos los países interesados, lógicamente, Israel, Palestina, Líbano, Jordania, etcétera, pero ahora mismo eso es una quimera. Bien, ¿cómo está la solución? Pues lo que os he comentado. Gaza tiene, a pesar de esa intención, yo no sé lo que puede pasar con este gobierno de unidad nacional. En cualquier caso, yo creo que es una buena iniciativa, porque si los palestinos no están unidos no podrán lanzar una voz común hacia el mundo y no podrán, no tendrán autoridad, digamos, para poder reclamar nada. Sin embargo, lo que preocupa realmente es la situación de Gaza. La situación de Gaza, como os he comentado, es una situación límite, porque además desde 2007 Israel le ha venido estrangulando, no solamente con esa operación, sino cerrando todos los túneles, cualquier paso que pueda haber en todos los túneles que les comunican con el exterior, y también Egipto le cerró en julio del año pasado la única salida que tenían, que era el túnel de Rafah. Ahora mismo la situación es de desabastecimiento, de desempleo, no tienen los recursos mínimos, no tienen combustible, no tienen apenas medios de conseguir nada del exterior, es decir, una situación absolutamente asfixiante, que creo que por encima de todo debe llevar a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos, a comprometerse de verdad. Lo está haciendo, lógicamente, lo que pasa que es su gran aliado Israel en la zona y, claro, está dispuesta a comprometerse hasta un cierto punto. Resumiendo, yo creo que todos los conflictos más complicados, como es el caso de Sudáfrica, o del Ulster, por poner dos ejemplos de conflictos largos, encornados y difíciles, llegará un momento por el propio ciclo de la historia en que realmente tendrá solución. Pero para ello realmente hace falta voluntades, hace falta ser valiente, hace falta coraje y hace falta una apuesta y entender de verdad que esos dos pueblos están condenados a entenderse y a convivir. Lo que pueda ocurrir, desgraciadamente, yo no soy optimista a corto ni a medio plazo, pero lógicamente necesitaremos esa solución, porque el Estado palestino resulta absolutamente necesario y está plenamente justificado, no solo como reparación a ese pasado tan negro y tan difícil para los palestinos, sino también como una garantía de futuro para el pueblo palestino y para toda la zona de Oriente Próximo. Termino aquí, os agradezco vuestro interés, confío en no haber sido muy pesada y en haberos dado luz o aportado luz un poco sobre este mapa tan complicado de esta zona del mundo. Muchísimas gracias.